La operación encubierta de la CIA en México acaba de ser desmantelada en vivo y el imperio mediático de Estados Unidos está en pánico absoluto. Buscaban justificar una intervención armada usando a la cadena CNN como caballo de Troya, pero cometieron un error táctico letal que hoy los tiene rogando clemencia diplomática. Y en los próximos minutos voy a mostrarte exactamente cómo sus propios documentos clasificados los traicionaron. Tras cruzar los reportes financieros internacionales de Wall Street y analizar las recientes declaraciones del Departamento de Estado, la verdadera agenda detrás de este ataque es innegable. Si esta operación psicológica de Washington funcionaba, México perdía hoy mismo, y de forma irreversible, su soberanía territorial y el control total de sus recursos. Todo el mundo asume como regla general que cuando el imperio amenaza, el resto de Latinoamérica agacha la cabeza por instinto de supervivencia. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de trazar una línea de fuego institucional que ninguna potencia extranjera podrá volver a cruzar. El berrinche monumental de las élites estadounidenses tiene nombre y apellido corporativo. 13 de mayo de 2026. Los lujosos y gélidos estudios de la cadena CNN en Irlanda iluminan sus pantallas gigantes a nivel global con un supuesto reporte altamente clasificado. Sus presentadores estelares, fingiendo un tono de urgencia y con el ceño fruncido, le afirman al planeta entero que la Agencia Central de Inteligencia ya opera misiones letales y tácticas paramilitares contra cárteles profundamente dentro de nuestras fronteras constitucionales. No era una simple nota de color en un noticiero matutino. Por lo tanto, era una declaración unilateral de dominio territorial. Un intento descarado de pisotear nuestra Carta Magna y de vender la idea de que México es un estado fallido donde los comandos extranjeros pueden cazar objetivos sin rendir cuentas. Pero los estrategas bélicos de la Oficina Oval subestimaron arrogantemente la fuerza de la Cuarta Transformación. 7 de la mañana en el majestuoso Salón Tesorería de Palacio Nacional. Los corresponsales extranjeros sostenían sus cámaras y libretas esperando captar el miedo, esperando ver a una presidenta arrinconada, sudando frío y buscando excusas diplomáticas en un inglés masticado. Por lo tanto, el choque contra la realidad fue absolutamente devastador para la prensa corporativa. Claudia Sheinbaum no titubeó ni un milímetro. Con el respaldo de millones de votos, desmintió tajantemente la supuesta invasión de la CIA, confrontó los datos maquillados y dejó en evidencia que el teatro montado en Washington no es más que un acto vil de intimidación psicológica. Exhibir la mentira prefabricada de CNN fue un nocaut demoledor al ego del intervencionismo norteamericano. Pero la verdadera crisis operativa y moral para las agencias de inteligencia apenas estaba por detonar, y tiene que ver directamente con un expediente que juraban tener amarrado. Las historias de superespías invencibles de Hollywood se derrumban estrepitosamente cuando te enfrentas al derecho internacional y te exigen presentar la prueba número 1. El gobierno de México sigue sentado en su soberanía, esperando con una paciencia que raya en la ironía, que Estados Unidos tenga la decencia procesal de enviar las famosas e infalibles pruebas que presumían tener contra el gobernador de Sinaloa. Llevan semanas enteras utilizando a los agentes filtradores de la DEA para esparcir rumores anónimos en las portadas de los periódicos conservadores, sembrando un clima de paranoia artificial y terror psicológico en la población. Pero a la hora de la ineludible verdad,
A la hora de poner los gruesos expedientes oficiales sobre un escritorio formal, la respuesta de Washington es un gigantesco y bochornoso silencio sepulcral. Según los tratados de extradición y el derecho penal internacional, sin documentos probatorios firmados y sellados, no existe caso. Las pruebas que se les exigieron mediante canales diplomáticos rigurosos desde la semana pasada sencillamente no llegan. Por lo tanto, sabemos de manera irrefutable que no existen. Todo indica que se trata de un montaje de humo judicial diseñado exclusivamente para golpear políticamente a los estados gobernados por el movimiento progresista. Es verdaderamente patético ver cómo la autoproclamada potencia más grande del mundo reduce su política exterior a utilizar el chisme de pasillo y la calumnia sin firma. El aura de invencibilidad y el respeto ciego que infundían estas agencias oscuras se ha evaporado en el aire. Pero para entender realmente por qué la derecha mexicana está llorando lágrimas de sangre con este desplante de autoridad, tenemos que mirar un momento hacia el pasado oscuro que ellos mismos financiaron y aplaudieron. Los personajes que hoy exigen a gritos una intervención extranjera, ayer operaban cómodamente como los sumisos gerentes de una sucursal corporativa. Visualicen la trágica década de 2010. Bajo la desastrosa administración de Felipe Calderón, México no era un país independiente, funcionaba como un patio trasero pisoteado a plena luz del día. Los presidentes de corte neoliberal gobernaban con la mirada clavada cobardemente en el piso frente a cualquier burócrata de tercer nivel que aterrizaba desde Washington. Estos tecnócratas desalmados permitieron aberraciones inconstitucionales como el mortal programa Rápido y Furioso. Abrieron de par en par nuestras aduanas soberanas para que el país se inundara de armamento extranjero rastreado por la ATF estadounidense, bañando de sangre a nuestras comunidades mientras los políticos blindaban sus mansiones. En esa misma época, Genaro García Luna, el superpolicía intocable del panismo, operaba desde la silla de la Secretaría de Seguridad tejiendo una red de complicidades criminales. Hoy, ese supuesto genio de la estrategia se encuentra quebrado y condenado a pasar el resto de su miserable vida en una prisión de máxima seguridad en Nueva York. Ese era el nivel de su misión. El gobierno federal vivía arrodillado, temblando y extorsionado ante cada informe anual de evaluación de la DEA, regalando la dignidad institucional por un par de palmadas en la espalda. Pero esa época de traición sistemática fue fulminada en las urnas. Por lo tanto, los conservadores orgánicos hoy pegan un grito histérico en el cielo. Líderes de la oposición y opinólogos a sueldo lloran en televisión abierta, casi suplicando de rodillas que la CIA materialice una intervención militar directa contra nuestra nación. Demuestran con un cinismo escalofriante que su único proyecto es volver a administrar una colonia bananera. Les carcome el alma ver a un México erguido e independiente. Sin embargo, el karma es implacable y les acaba de dar la espalda en la misma frontera donde fueron a rogar clemencia. Mientras la oposición gasta su presupuesto en viajar secretamente a Washington para suplicar sanciones contra la Cuarta Transformación, el propio sistema judicial estadounidense los humilla públicamente. Justo en las últimas 48 horas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el temido ICE, arrestó en Texas a Berta Gómez Font, la esposa del infame exgobernador priista César Duarte.
La Fiscalía General de la República ya confirmó que esta pieza clave del gran saqueo institucional será deportada irremediablemente para enfrentar el aplastante peso de la justicia en los tribunales nacionales. La derecha va a Estados Unidos a exigir castigos contra el gobierno legítimo. Pero la realidad les responde esposando, arrestando y entregando a los grandes íconos de la corrupción del viejo régimen conservador. Por lo tanto, la oposición se ha quedado totalmente huérfana de protectores externos, asustada y vagando sin rumbo. Pero el fracaso total de este boicot intervencionista tiene un motivo estructural muchísimo más profundo, un escudo de acero que la Casa Blanca se niega a admitir. El patriotismo se defiende con discursos vibrantes en la plaza pública, pero la soberanía real de una nación se blinda de manera absoluta con números económicos fríos e implacables. Mientras el gigante del norte sufre un desgaste acelerado, lidiando con una inflación crónica que devora sin piedad los ahorros de sus ciudadanos y divisiones políticas feroces que paralizan su Congreso, la economía mexicana avanza inalterable como un acorazado militar. La derecha reaccionaria pasó los últimos años profetizando en la radio un apocalipsis financiero inminente, esperando que una fuga masiva de capitales pusiera de rodillas al país. Pero la cruda realidad matemática los aplastó. La inversión extranjera directa de empresas multinacionales ha pulverizado todos los techos históricos. Los grandes fondos globales confían 100 veces más en la férrea disciplina fiscal del humanismo mexicano que en los infantiles berrinches arancelarios del Capitolio. Nuestro superpeso se mantiene cotizando firme y constante en 17.25 unidades por dólar, una cifra que los opositores juraban imposible de alcanzar. Esto no es magia financiera. Es un poderoso blindaje cambiario que neutraliza de raíz cualquier intento de sabotaje orquestado desde el exterior. A la par, la tasa de desempleo ha descendido a mínimos absolutos y el Banco de México acumula bóvedas gigantescas de reservas internacionales que funcionan como un escudo de titanio contra las crisis globales. Cuando un país verdaderamente soberano recauda los impuestos que los oligarcas antes evadían con la sonrisa del PRIAN, y cuando invierte el presupuesto directamente en el pueblo sin privatizar Pemex ni CFE, ese país muta genéticamente. Adquiere una inmunidad casi total contra el burdo chantaje diplomático. Esta resiliencia asombrosa ha generado un nivel de estrés tan alto en Washington que están cometiendo errores propios de un imperio en franca decadencia. El ala más radical del Partido Republicano ha iniciado una ridícula cacería de brujas contra su propio exembajador, Ken Salazar. Lo acusan, con los ojos inyectados de rabia, de haber sido demasiado respetuoso con la investidura presidencial mexicana. Exigen su cabeza por el simple hecho de no haber utilizado el tono belicista y despótico que ellos exigen que use un emisario de la Casa Blanca. Por lo tanto, presenciamos en altísima definición el colapso nervioso de un sistema hegemónico que ya no tiene un proyecto diplomático serio, sino la gastada fuerza bruta de la calumnia como último recurso. Las reglas han cambiado para siempre. Al gobierno de Estados Unidos se le ofrece cooperación binacional y responsabilidad compartida para frenar el tráfico ilegal de armas estadounidenses hacia nuestro lado de la frontera. Pero esta relación se dará exclusivamente bajo el respeto absoluto a nuestra soberanía y con cero tolerancias a la subordinación colonial.
La operación psicológica de CNN fue destruida hoy con la abrumadora fuerza de la verdad en Palacio Nacional. Las mentiras fabricadas en los escritorios cayeron por su propio peso. Sin embargo, esta guerra mediática por el control de nuestra nación apenas acaba de entrar en su fase más oscura y desesperada. Mientras nosotros celebramos legítimamente esta inmensa victoria diplomática, una delicada lista confidencial acaba de ser interceptada y filtrada desde los sótanos de la politiquería. Un documento que contiene los nombres exactos y apellidos precisos de los legisladores panistas y empresarios multimillonarios mexicanos que, movidos por la ceguera de la ambición, están comprando boletos clandestinos en este preciso momento. Planean volar a escondidas hacia Washington para negociar en los pasillos de cabildeo la entrega total de nuestros recursos energéticos a cambio de financiamiento extranjero para orquestar un golpe blando contra la democracia. No puedes quedarte de brazos cruzados mientras esta red de traición de cuello blanco conspira a tus espaldas. Si tienes el valor de descubrir quiénes son estos vendepatrias y quieres ver con tus propios ojos los expedientes y las cuentas bancarias que intentan ocultar, haz clic en el video que está apareciendo justo ahora en el centro de tu pantalla. Ahí destapamos sin censura la lista negra de la oposición. Entra ya mismo y descubre la verdad que los noticieros no se atreven a mostrarte.